Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. ¿Trajeron sus Biblias? Vamos a hacer algo diferente hoy. Usted va a tener abierta su Biblia, se va a sentar, pero vamos a ver este videíto con el cual vamos a seguir la siguiente lectura. Y le quiero pedir que abra su Biblia en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Lo tienen ya? Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Pero no, enciendan las luces para que ellos puedan seguir la lectura, porque capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Están listos? Así que puede seguir la lectura y mirar este videito. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y decimos, amén. ¿Cómo hacerle frente a la preocupación? El domingo pasado estuvimos hablando acerca de un mensaje que titulé La inutilidad de la ansiedad. Y estábamos también centrados en estas palabras del Señor Jesús. Y me gustaría que rápidamente pudiéramos hacer una breve recordación. Allí compartí que la angustia, el afán, la preocupación son palabras relacionadas con algo que se conoce como el trastorno de la ansiedad. Y es a esta situación a la que el Señor Jesús se quiere referir en este pasaje. Pero dijimos cosas como estas. La ansiedad nace de entregarse a algo menor que a Dios.
Así que el Señor Jesús va a poner en contexto lo siguiente. Él va a decir, no se preocupen por la comida, la bebida y el vestido. Al final, Él va a decir, más bien hagan esto otro. Y es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero con esta frase lo que estamos diciendo es que cuando no buscamos el reino de Dios y su justicia y nos preocupamos por la comida, la bebida y el vestido, nos estamos entregando a algo menor que a Dios. De hecho, el apóstol Pablo habla de algunos que predican y dicen que el Dios de ellos es su propio estómago. Es decir, predican porque tienen necesidad de sobrevivir, pero no porque el motivo de su predicación sea el Dios verdadero en la persona de Cristo Jesús. Y esto es muy importante que lo entendamos porque cuando nosotros mismos experimentamos ansiedad o cuando tenemos a alguien cercano a nosotros que está experimentando ansiedad, usted y yo deberíamos tener esto en la memoria o en la mente. Toda persona ansiosa lo está porque se está entregando a algo menor que a Dios. Y ahorita vamos a ver algunas manifestaciones como tenemos preocupación o ansiedad. También dije el domingo pasado que si Dios nos dio la vida, Él proveerá todo lo necesario para esa vida. En este mismo pasaje el Señor está diciendo, miren, es más importante la vida que todo el alimento, es más importante el cuerpo que toda la ropa que alguien pudiera tener. Pocas veces nosotros reflexionamos en esto. Dios me dio la vida. Y el que Dios me haya dado la vida implica por lo menos dos pasos. Uno es que desde la eternidad Dios me llamó a la existencia. Quiero que sepa esto, usted existe desde la eternidad. Pero esa manifestación de la vida se dio en este momento histórico. Usted nació en el año 1958, otro pudo haber nacido en el año 1979, otro nació en el año 2022, como mi pequeña Victoria, y Dios decidió que esa persona que Él había llamado a la existencia de la eternidad apareciera en este momento histórico. El día que tú naciste, ese no fue un asunto accidental. Muchos se cuentan chistes de personas que han concebido hijos y dicen cosas como, no, veníamos peleados, varios meses de separación, ese día tuvimos un encuentro sexual y ¡pum!, quedamos en embarazo. Y lo cuentan como si fuera un accidente, pero no fue un accidente. Desde la eternidad Dios había determinado que ese ser que va a nacer viniera a la vida en este preciso instante. Entonces, si Dios nos dio la vida, y eso significó que Él nos llamó a la existencia, significó que nos permitió nacer en un momento específico en la historia humana, también Él proveerá todo lo necesario para nuestra vida. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando las mamás animaban a otras mujeres que estaban quedando en embarazo y tenían dificultades económicas, les decían frases como estas: tranquila que todo niño viene con el pan debajo del brazo. Y lo que estaba tratando de decir es, no se preocupe cómo lo va a vestir, no se preocupe qué le va a dar, porque también hay provisión para él. Pero la verdad es esta provisión de Dios es producto de su gloria, de su voluntad. Dios ha querido hacerlo. Miren, queridos hermanos, conocemos muchas parejas que han tratado de tener hijos, han buscado mecanismos de fertilidad y no han podido tener hijos. ¿Por qué no pueden tener hijos? Porque Dios desde la eternidad había decidido que ellos no traerían a alguien a la existencia. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a la existencia. Y si Dios no llama a alguien a la existencia, Dios tampoco lo llamará a la vida. Toda persona viva, toda persona que vive, es una persona a la que Dios con anticipación ya había llamado a la existencia. También mencioné que la ansiedad afecta nuestra capacidad de juicio y decisión. Muchas personas con trastorno de ansiedad tienen que ser cuidadas por otras personas que tienen capacidad mental para decidir por ellas.
Mucho se ha conocido en el mundo de la farándula la historia de una cantante, Britney Spears. Durante mucho tiempo ella estuvo procurando que su padre no fuera quien estuviera tomando las decisiones sobre su propia riqueza, porque a ella se le había diagnosticado con algunos trastornos, uno de ellos el trastorno de ansiedad. Cuando una persona está preocupada, afanada, ansiosa, esa persona pierde la capacidad de juicio y de decisión. También dijimos que la ansiedad nos incapacita para vivir y para disfrutar la vida. Las personas ansiosas, afanadas, preocupadas, angustiadas, no le encuentran sentido a la vida. Todo el tiempo están tristes, todo el tiempo están pensando en qué va a ocurrir más adelante. Tienen temor de tomar decisiones ahora porque están pensando en cuándo va a mejorar todo el entorno y con eso sentirse seguros para tomar decisiones. También mencioné que la ansiedad nos endurece el corazón y cuando el corazón se endurece, ahoga la fe en Cristo Jesús. Una de las cosas que el Señor mencionó acerca de cómo la fe no crece y cómo hace que el corazón sea afectado son las preocupaciones de la vida. Y leímos algunos textos que estaban escritos por el doctor Lucas en su Evangelio. Ahora bien, lastimosamente, creemos que las personas con trastorno de ansiedad son personas que necesitan o psicólogo y en algunos casos psiquiatra porque los consideramos enfermos mentales. Y eso hace que algunas veces nosotros no reconozcamos que también nosotros podemos estar experimentando en algún momento ansiedad, preocupación, afán o angustia. Tenemos la tendencia a creer que este tipo de enfermedades o de situaciones o de patologías ah, hacen que las personas sean juzgadas socialmente, señaladas socialmente, y por eso tenemos miedo a expresar nuestra propia ansiedad. El domingo cuando terminé el sermón, varios hermanos de la iglesia se me acercaron a decirme, mira cómo tengo mis uñas. Su ansiedad los lleva a comerse constantemente las uñas. Una dama me dijo, mira cómo tengo de poquito el cabello. Cuando estoy preocupada se me cae muchísimo el cabello. Así que esto es algo que podemos experimentar todos en cualquier momento de la vida. Y quiero mencionarles algunas de las razones por las que se producen la preocupación, la ansiedad, el afán o la angustia. En primer lugar, porque algo que no estaba planeado apareció. Una enfermedad, un accidente, una deuda, un pecado, la situación de un familiar que afecta a los demás. ¿Se ha dado cuenta que hay temporadas en que parece que todo en nuestra vida va bien y de un momento a otro aparecen cosas que no teníamos planeadas? Cuando esas cosas aparecen, usted puede estar experimentando ansiedad. Usted se va a dar cuenta que ya no puede dormir bien, que inclusive algunas veces ya no puede comer bien o en otras oportunidades hasta come demasiado. Todo el tiempo quiere estar informado acerca de esa situación, de lo que le está pasando a alguien que está cerca a usted o inclusive que usted mismo está viviendo. Lo segundo por lo cual podemos tener ansiedad es porque no vemos resultados en lo que hacemos. Llámese trabajo, estudio, empresa, enamorar a alguien, inclusive en el trabajo de iglesia, el evangelismo sin fruto, quedar en embarazo. Hay personas que están luchando durante mucho tiempo por tener un hijo y no lo logran. También el ganarse el afecto de alguien. ¿Cuántas veces las personas entran en ansiedad porque han estado tratando de cortejar a una persona, enamorar a una persona, pero la otra persona no responde ni a los halagos ni a los sentimientos? Quien lo está intentando puede verse enfrentado a un trastorno de ansiedad por no ver fruto en lo que está haciendo. También nos puede producir ansiedad el hecho de querer tener más de lo que en realidad podemos tener. Cuando no estamos conformes con lo que tenemos, cuando estamos insatisfechos por cosas materiales, y quiero decir, no es malo desear o tener, lo malo es cuando eso se convierte en un deseo, en una obsesión que nos puede llevar a tener preocupación o angustia. También otro motivo por el cual podemos experimentar ansiedad, preocupación, afán o angustia es por la nostalgia.
Nostalgia de cosas o relaciones pasadas que se perdieron o murieron. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que dicen, ay, me encontré con un novio que tuve hace 20 años y yo no sé, sentí algo? Sentí mariposas, sentí que ese era el amor de mi vida. Y cuando tratan de establecer una relación, se van a dar cuenta que esa relación no va a funcionar porque después de 20 años, tanto esa persona que te encontraste como tú son diferentes. Pero tú en tu imaginación empiezas a fantasear, fantasear con esas cosas que viviste en el pasado. Así que quieres devolverte allá. ¿Te acuerdas cuando nos volábamos de clase y salíamos cogidos de la mano? Pero hoy ya no podemos hacerlo. Hoy ya somos adultos, tenemos que trabajar. Tengan cuidado con la nostalgia. La nostalgia es muy peligrosa. La nostalgia nos hace creer que en el tiempo presente podemos vivir cosas que vivimos en el pasado y nunca ocurrirá. Todos cambiamos. Yo no soy la misma persona que hace 20 años. Usted no es la misma persona que hace un día. Puede ser que usted haya ayer tomado una decisión y hoy haya dicho, no, esa decisión no es la correcta. Usted cambió. Todos cambiamos. También puede ser que sintamos nostalgia porque el cuerpo tiene memoria. Y hablo de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo carnal. Así que hay personas que están en ansiedad porque este cuerpo que tiene memoria algunas veces recuerda lo que se sentía cuando se consumían vicios como drogas, alcohol, la sexualidad fuera del marco bíblico, el cambio obligado de hábitos. Piense en lo que siente una persona diabética cuando está frente a una deliciosa torta de chocolate. Todos la pueden comer y ella no lo puede hacer por su salud. El cuerpo tiene memoria. Si alguien tuvo relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o esposa y las tuvo en el pasado, tenga mucho cuidado porque el cuerpo algunas veces va a empezar a pedirle antojos de eso que vivió con personas en el pasado. Es por eso que la pureza, la castidad, la virginidad son asuntos que Dios en su palabra ha tomado de una manera tan seria, porque Dios quiere evitarnos que tengamos ansiedad, porque este cuerpo algunas veces nos demanda aquellas cosas que hemos probado. Usted jamás se antojará de algo que nunca ha probado. Usted jamás sentirá un deseo a medianoche y dirá, ay, qué rico comer alacranes en salsa de tomate encebollada con mostaza. Jamás. ¿Por qué? Porque usted nunca ha comido eso. Sin embargo, sí es posible que usted algunas veces diga, ay, tengo unas ganas de frisbee. ¿Por qué tiene ganas de frisbee? Porque lo probó, porque le gustó, porque viene a la memoria y usted va a querer comer eso. Igual pasa con el pecado. También algunas veces tenemos ansiedad, preocupación, angustia o afán por la presión externa del entorno en el que estamos. Me refiero a un jefe manipulador, a padres que exasperan, a hijos exigentes, a cónyuges celosos, a un profesor temerario, inclusive a la tentación sexual o a ofertas económicas ilegales. Toda esa presión desde afuera puede generar ansiedad. También podemos tener ansiedad porque hemos desarrollado el perfeccionismo. Y el perfeccionismo surge como el deseo de sobresalir, una exigencia y crítica hacia sí mismo todo el tiempo. No nos aceptamos, no aceptamos nuestra nariz aguileña o nuestra baja estatura. No aceptamos una nota en nuestro estudio, universidad o colegio que sea más bajita de lo que creíamos que merecíamos. Algunas veces ese perfeccionismo hace que tengamos un bajo sentido de valía, un bajo sentido de pertenencia, un bajo sentido de competencia. Y además, una persona perfeccionista siempre ataca las conductas de los demás. Una persona perfeccionista siempre señala a los demás. Una persona perfeccionista siempre se da cuenta de lo malo que hacen los demás, pero pocas veces reconoce sus propias cosas malas. Una persona perfeccionista puede convertirse en un fariseo en términos religiosos,
porque siempre ve que los demás se equivocan, que los demás no adoran como él adora, que los demás no actúan como él actúa, y esa persona, por ese perfeccionismo, puede llegar a sentir ansiedad. También podemos sentir ansiedad porque nos damos cuenta que ha pasado el tiempo. Piensa en una persona que tiene soltería en avanzada edad o alguien que está teniendo un encuentro postvocacional, es decir, a los 40, 45, 50 años se da cuenta que no estudió lo que quería y ahora quiere estudiar lo que quería o tal vez no puede hacerlo. También porque hay una dedicación a relaciones que no dieron lo mismo que di. Es decir, siento que le entrego más a los demás y que no recibo lo mismo y que el tiempo está pasando. Pero además podemos sentir ansiedad porque nos damos cuenta que el tiempo ha pasado cuando nos vemos en el espejo y nos damos cuenta de nuestro desgaste físico. Arrugas, canas o dolencias. ¿No le ha pasado que usted se levanta un día y le duele una rodilla? Va a ir donde el médico y ese día la rodilla ya no dolió, entonces usted como que no sabe qué explicarle. Sale usted del médico y entonces siente como un dolorcito por aquí en la cintura. Si por alguna razón le mandan exámenes, todo está completamente bien, estás perfecto. Pero nos estamos envejeciendo. ¿Y qué tal cuando tenemos alrededor a personas que normalmente no usan de prudencia y entonces, como estás de canoso, ¿qué te pasó? ¿Qué tal las personas imprudentes? Viste, yo no te había detallado. Mira esa pata de gallina, mira, por favor, un tate punch. Eso produce ansiedad. Y uno siente que el tiempo va pasando. También porque queremos agradar a todo el mundo. Querer agradar a todo el mundo es una gran amenaza porque esto va a llevar al individuo a una insatisfacción por no haber hecho lo que su voluntad le indicaba y peor aún, lo que Dios le indicaba. En nuestro contexto latinoamericano, las mujeres sufren mucho por esto de trastorno de ansiedad. Cuando son niñas querían agradar a sus padres. Cuando empezaron a crecer y fueron jóvenes, quisieron agradar a su novio. Si se casaron con ese novio, quieren agradar al esposo. Después quieren agradar a los hijos. Después la familia se empieza a extender, entonces hay que agradar a la nuera, al yerno, después llegan los nietos. Pero esa dama muchas veces dice, ¿qué hice con mi vida? También porque en ocasiones creamos una vida imaginaria, está solo en nuestra mente. Hay personas que se presentan a sí mismas con vidas ficticias, padres con riquezas inventadas, con apariencias. Hay gente que cuando llega a cierto nivel socioeconómico quiere que sus amigos del presente no conozcan a sus padres porque tal vez sus padres son personas de origen campesino o por su trabajo y sus pocos recursos, algunos están edéntulos o con calvicie, o porque tal vez no son refinados para comer como esta persona ahora está comiendo. ¿Sabe lo que siente una persona cuando quiere negar su origen y además tiene un trasfondo social donde se le exige saber de dónde proviene? También nos produce ansiedad tener deudas. Esas que adquirimos con o sin planeación, por necesidad o sin necesidad. Esas que son contrarias a un modelo de inversión anticipada. Esas en las que uno cogió el dinerito, se lo gastó, uno no sabe ni qué hizo, pero después tiene que pagar intereses, cuotas altas y ve afectado su flujo de caja mensualmente. También podemos sentir ansiedad por el ambiente familiar. Seamos sinceros, aunque somos cristianos y aunque deseamos que nuestras familias conozcan del Señor, la mayoría de nosotros experimentamos un ambiente familiar que es tenso, porque el hogar es disfuncional, porque hay heridas sin sanar, porque tal vez hay un síndrome de infidelidad conyugal,
porque tal vez un miembro de la familia tiene un vicio o una adicción. Queridos hermanos, esto produce ansiedad. También podemos sentir ansiedad por el estrés cotidiano. Trabajos mal pagados, labores tensas, comer sin horarios, dormir mal, pasar muchas horas diarias en transporte público, acumulación de tareas en el estudio. También podemos sentir ansiedad porque hay una inconformidad con la situación actual de vida. Pocos ingresos, altos egresos, trabajar en algo para lo que no se estudió. Puede ser que también sintamos ansiedad por traumas del pasado, porque en el pasado fuimos insultados, violentados, inclusive algunos han experimentado la violación de personas que se suponía que tenían que cuidarles, violación de sus propios padres, hermanos mayores, tíos, abuelos. Traumas del pasado por causas del engaño, por infidelidad, inclusive heridas por haber sido descubiertos en una mentira y quedamos con vergüenza social. Inclusive puede generarnos preocupación y ansiedad el querer cambiar como cristianos. Hay cristianos que están llevando su cristianismo con mucha ansiedad porque quieren cambiar ciertos hábitos, ciertas conductas y no lo han logrado. Y no lo han logrado porque tal vez no han descansado en el poder de Dios, no han descansado en su gracia, no han descansado en la verdad que dice la Biblia, que es Dios quien nos salva. Cuando alguien no descansa en el poder de Dios, en su gracia, en su verdad, esa persona puede entrar en una profunda ansiedad por querer convertirse en alguien que él imaginó, alguien que él idealizó, alguien que desea ser para merecer la gracia de Dios o para merecer recibir las bendiciones de Dios. No, yo no voy a ir a esa fiesta porque es que en esa fiesta beben mucho y no, yo estoy esperando de Dios una bendición. Yo no voy a jugar con esa bendición. Esa persona no está manifestando el poder transformador de Dios sobre su vida. Esa persona está manifestando ansiedad porque quiere cambiar y no lo ha logrado. Muchas personas desertan de la fe y del camino de la fe porque han sido descubiertos en pecados o ellos mismos los han expresado, pero se niegan a aceptar que somos salvos y somos transformados por la gracia de Dios, no por nuestra propia fuerza. El fanatismo religioso es producto de la ansiedad. El fanático religioso es ansioso, así que quiere aparentar santidad, quiere aparentar piedad. Y al querer aparentarlo, entonces se esfuerza muchísimo por demostrar que tiene una vida de plenitud con Dios, de devoción constante, de espiritualidad superior y de poder y unción del Espíritu Santo. Querer cambiar, aunque parece ser un buen objetivo, si no es bien llevado, nos puede producir ansiedad. Si ustedes observan, la Biblia en varias oportunidades nos muestra que los verdaderos cambios se dan cuando descansamos en el Señor, cuando podemos presentarnos ante Él sin fingimiento, con sinceridad y expresarle lo que Él ya sabe, quiénes somos en realidad. Y desde este punto de vista, usted se dará cuenta que son muchas las cosas que nos generan trastorno de ansiedad, preocupación, afán, angustia. De hecho, el doctor Lucas nos cuenta un episodio en el que una mujer es exhortada por el Señor Jesús debido a su preocupación. Y quiero que leamos un momento en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. La Biblia dice allí:
Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Paremos un momento acá. ¿A usted no le daría mucha pena decirle eso a una visita? Llega una visita a tu casa y tú estás dizque corriendo para que la sopita esté caliente, para que la carne salga del horno, para que las arepas hayan quedado bien blanquitas, pero bien cocinaditas. Usted va y las raspa y se supone que usted está haciendo todo con amor. Ya tenía la Coca-Cola en la nevera, pero de un momento a otro usted va y le dice a la visita, al Señor: Señor, pues, colaborame, decirle a esta que venga y me ayude. ¿Cómo se siente la visita? Y desde mi imaginario, esto no lo dice la Biblia, desde mi imaginario, yo creo que Marta hacía rato le estaba haciendo a María, "Psst", y María escuchando al Señor. Y la otra se volteaba como, así como cuando uno sabe que lo están mirando y uno mira como de reojo con este, así. Y entonces, como no prestó atención, fue y le dijo a la visita. Y esta Marta creyó que estaba haciendo muy bonito, porque entre otras cosas, Marta estaba haciendo todo por atender al Señor. Marta no se está quejando porque estaba simplemente barriendo, sacando los zapatos debajo de la cama para que la casa se viera bonita. Lo que Marta está haciendo es porque quiere atender muy bien al Señor. Y ella quiere que todo esté coordinado. Sin embargo, miren la respuesta del Señor. Marta, Marta. 2 veces, mire, 2 veces. Así como cuando alguien está suspirando para decirle: no, volvete seria. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lastimosamente, este pasaje ha sido mal interpretado para insinuar que el Señor Jesús estaba en contra de las labores domésticas. Así que yo escuchaba a muchos esposos diciéndole a su esposa: Mariana, Mariana, estás muy preocupada en la escoba, la lavadora, la aspiradora. No es eso lo que está diciendo el Señor. En realidad lo que Él dice es que María o Marta estaba tan estresada porque las cosas salieran bien que se había entretenido y no estaba escuchando lo que María sí estaba recibiendo del Señor Jesús. Si me permiten hacer un paréntesis, yo sinceramente creo que en la iglesia cristiana necesitamos tanto Martas como Marías. Las dos se necesitan. Sin embargo, a las Martas el Señor les dice: se preocupan mucho por todo el engranaje, pero poco por escuchar la palabra. Ahora bien, yo quería resaltar este pasaje porque el Señor Jesús está diciendo: estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Y yo creo que esta es una expresión que el Señor quiere usar hoy para su iglesia, en este caso específicamente para íntima devoción. Hermanos, ¿será que estamos preocupados por muchas cosas? ¿Será que esta ansiedad, estos afanes, este corre, nos hemos vuelto personas infelices por el afán? Toda nuestra vida es una batalla contra el reloj. Así que, ¿qué hacer cuando estas realidades tocan nuestra vida? Pregúntese usted por un momento, ¿qué hacer si alguna de estas cosas que mencioné u otras lo tienen a usted completamente sumergido en la ansiedad y la preocupación? En primer lugar, identifique el problema.
reconozca que usted está preocupado, reconozca que usted está ansioso. En Cantares capítulo 2, versículo 15 hay un texto que dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Esto es de suma importancia porque pensar que las cosas son mínimas y que por ser mínimas no requieren atención es ignorar que las pequeñas cosas pueden convertirse en grandes cosas, inclusive grandes problemas. Quiero explicar un poquito qué es lo que significa este texto. En este pasaje se pone como ejemplo a las zorras pequeñas. Zorras es un término genérico que incluye otros animales como los chacales. Resulta que estas zorras pequeñas solo se comen las uvas en los viñedos, no las flores. Pero resulta que para que no se comieran las uvas, había que correrlas o sacarlas a tiempo del viñedo antes que la uva madurara. ¿Qué pasaba? Las zorras llegaban en invierno y hacían su casita en los viñedos. Como son zorras pequeñas, el labrador, que es la persona encargada de un viñedo, no las veía. Así que simplemente en el invierno ellas se están resguardando allí. En el invierno no hay uvas. Las uvas empezarán a salir en la primavera. Pero cuando un labrador era descuidado, entonces en el invierno él simplemente se asomaba, no veía movimiento, no veía nada y creía que todo estaba bien. Resulta que cuando llegaba la primavera y él iba a ir a recoger las uvas, decía, qué raro, no hay uvas. Pero si ya es tiempo, ya debieron haber salido. Además se da cuenta que el viñedo tiene flor, pero no hay uvas. Entonces había solo una respuesta. No es un ladrón, no es alguien que se metió al viñedo, sino que es una pequeña zorra que está metida en el viñedo y no alcanzamos a verla. Entonces, ¿qué debía hacer un labrador prudente? En el invierno debía pasar por todo el viñedo y estar mirando por todas partes que las zorras o los chacales no hubiesen hecho guaridas allí. Así que tenía que sacarlas para que cuando las uvas en la primavera empezaran a crecer, él pudiera recogerlas y en algunos casos distribuirlas, en otros casos llevarlas al lagar, estriparlas para convertirlas en vino. ¿Y qué es lo que la Biblia nos está diciendo allí? Hay asuntos que hay que enfrentar cuando apenas se asoman, porque si no se tratan a tiempo, terminarán haciendo y siendo un problema mayúsculo. Una pequeña tristeza, una pequeña aflicción, una pequeña preocupación, si no se trata a tiempo, puede terminar convirtiéndose en un gran trastorno de ansiedad, de afán o de angustia. Esta noche dije algo que mencioné el domingo. La ansiedad nace de entregarse a algo menor que a Dios. Estas zorras pequeñas se escondían en los viñedos. El objetivo de ellas no era esconderse en los viñedos, era esperar que las uvas crecieran para ellos alimentarse. Así que, queridos hermanos, así es la ansiedad. Cuando usted y yo nos entregamos a algo menor que a Dios, sentiremos la frialdad espiritual de un invierno en el que pequeños animales se alojaron en nuestra vida y no nos dimos cuenta porque lo aparente que es la flor seguirá igual. ¿Sabe cuántas personas fingen estar bien, aparentan estar bien, pero en realidad están ansiosas, preocupadas y deprimidas? Esas personas normalmente tienen una frialdad espiritual, pero están aparentando estar bien. Y esa no es su esencia. Hay muchos que están viviendo una vida espiritual de apariencia, pero no están produciendo fruto. Y esto muchas veces ocurre porque pequeñas cosas las llenaron de ansiedad, de afán y de preocupación. Así que cuando estamos diciendo en este primer punto que debemos reconocer que hay un problema, que debemos identificar el problema, lo que estoy queriendo decir es que
esta identificación del problema debe hacerse a solas con Dios. Normalmente las personas que están preocupadas, ansiosas y afanadas abandonan la oración y el tiempo a solas con Dios. Puede ser que se sigan congregando, pero se congregan como cuando el viñedo tiene flor, solo por apariencia, pero en su interior están viviendo un tremendo invierno. Algunas veces pedimos oración a otros por nosotros, porque estamos enfermos o porque estamos necesitando una provisión económica. Pocas veces pedimos a otros que oren por nosotros porque reconocemos que estamos ansiosos, preocupados o angustiados. He visto con mucha atención cómo la mayoría de los creyentes, cuando descubren que tienen algún tipo de ansiedad, lo que hacen es buscar ayuda terapéutica como tabla de salvación. Y esa exposición o esa búsqueda los expone a que tal vez se les diagnostique o dictamine algo que en realidad no está ocurriendo. Y eso puede agravar más la situación. Hay personas que por causa de su ansiedad están tomando medicamento que un amigo les dijo que tomaran, ni siquiera un médico. Hay personas que están comprando las pastillitas que ofrecen en los canales de televisión, en los comerciales de televisión para la ansiedad, la preocupación o el estrés. Hermanos, eso en vez de ser favorable, lo que hace es agravar más la situación. Estar a solas con Dios es necesario para hacer un autoexamen. Y cuando tratamos de hacer un autoexamen, se convierte en la oportunidad para que el Espíritu de Dios examine nuestro ser interior. Queridos hermanos, la ansiedad siempre es un primer paso para ir a refugiarnos en el pecado. Si no tratamos la ansiedad de manera correcta, terminaremos pecando. Por eso el salmista le dijo al Señor en el Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Y aquí el salmista no le está diciendo: Dios, mire que soy bueno, míreme adentro para que sepa que soy bueno. No, él lo que está haciendo es exponerse para decirle al Señor: examíneme, Señor. Mire lo que hay en mi corazón, mire lo que hay en mis pensamientos. Y mire lo que dice el versículo 24: fíjate si voy por mal camino, y si es así, guíame por el camino eterno. Si usted no identifica su problema, entonces usted no podrá seguir con los siguientes pasos que este sermón le trae. Si usted identifica su problema y va a la presencia del Señor y le dice: Señor, estoy ansioso, estoy preocupado, tengo ganas de pecar, tengo deseos de pecar, tengo ganas de refugiarme en algo que me traiga satisfacción por un momento, el Espíritu del Señor vendrá para traerte su alegría, su paz, porque Dios desea que estemos en su presencia permanentemente. El Espíritu de Dios fue prometido para todos los creyentes. Y queridos hermanos, piensen esto: solo el Espíritu Santo, nadie más, ningún curso, ningún discipulado, ninguna predicación. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo puede guiar un curso, un discipulado o una predicación, pero solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda la verdad. Así que el acompañamiento puede llegar a ser oportuno cuando buscamos en silencio la presencia de Dios, y en ocasiones el Espíritu de Dios nos dirá: necesitas que te acompañe un creyente santo y maduro. En San Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Les anunciará lo que va a suceder después. Usted bien sabe que en estas expresiones donde aparece la palabra Espíritu con E mayúscula,
se está refiriendo a un sustantivo y ese sustantivo es el Espíritu Santo del Señor. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo dijo, de igual manera, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, ponme ese Dios con mayúscula ahí, sí, por favor. Fue un error mío de digitación. El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Mire esto que tan importante. Hermano, cuando usted esté angustiado, cuando usted esté preocupado, cuando usted en sus mapas mentales no sea capaz de solucionar algo, usted lo único que tiene que hacer es ir a la presencia de Dios y empezar a pedir en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios que está en el creyente empieza a orar a Dios. Y dice, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Y quiero que entienda esto. No es que usted está haciendo una oración a un ser externo. Espíritu Santo, pídele a Dios por mí. Lo que Pablo está diciendo es que como el Espíritu está dentro de mí, porque fue prometido por el Señor para estar dentro de mí, entonces el Espíritu que está dentro de mí empieza a clamar a Dios, pero no soy yo, no es mi carne, no es mi cuerpo, no es mi mente, es el Espíritu de Dios que está dentro de mí quien le empieza a pedir a Dios. Y dice, el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. No sé si usted alguna vez ha experimentado lo que significa orar con gemidos. Eso que usted no puede ni balbucear. Eso que usted empieza a llorar y a clamar y usted ni siquiera encuentra palabras para decir cosas coherentes, pero usted está buscando la ayuda del Señor. ¿Sabe quién está haciendo ese gemido? No es usted, es el Espíritu Santo que está dentro de usted. Pero para poder que ese Espíritu de Dios que está dentro de usted haga ese gemido, usted tiene que buscar a Dios a solas. Y dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. En otro momento hablaremos más a profundidad de esto. Permítame decirle otra cosa más porque son 5 cosas. La segunda cosa que usted tiene que hacer para enfrentar la ansiedad es, primero, reconozca o identifique el problema. Segundo, humíllese ante Dios. Y humillarse ante Dios significará presentarnos sincera y humildemente delante del Señor. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En el mismo momento en que venga la ansiedad, que traiga desesperación, angustia, zozobra, necesidad de recurrir a refugios como el sexo, las drogas, el licor, inclusive el sueño, porque hay personas que cuando están ansiosas solo quieren dormir, o calmantes, o pornografía. En vez de hacer eso, vaya a la presencia de Dios. Arrodíllese donde esté. Algunas veces las personas posfechan esto y dicen, no, pero estoy en el centro de la ciudad, estoy en mi oficina, no veo la hora de llegar a mi casa, necesito hablar con Dios. Queridos hermanos, si es necesario meterse a un baño, métase a un baño en ese instante, pero no se deje ganar la batalla por falta de humildad ante Dios. Vaya a la presencia de Dios. Hace algunos años atrás, mientras trabajaba para una entidad financiera, yo tuve un momento de mucha ansiedad.
Estaba completamente presionado por problemas jurídicos que vinieron sobre mi vida por causa de ese trabajo. Tenía problemas emocionales, tenía todo tipo de problemas. Y hubo un momento en el que yo me sentía tan ansioso, pero yo quería clamar al Señor. Y ese día precisamente no estaba en el lugar de mi trabajo, sino que estaba en otro edificio en el cual yo no tenía ni un espacio, ni una oficina, ni un cubículo. Y hubo un momento en el que yo sentía tantas ganas de llorar que yo dije, permiso, voy a ir al baño. Y recuerdo que cerré la puerta y era un baño en el que había varios cubículos para que varias personas los pudieran usar al mismo tiempo. Yo sentía que tocaban la puerta y yo lo único que estaba haciendo adentro era llorar. Y lloraba como con náuseas, lloraba de esas cosas que uno como que quiere vomitar de lo preocupado, de lo ansioso que está. Y yo clamaba al Señor, pero ese clamor no era verbal, eran gemidos. Y yo cogí mi pañuelo y me tapaba porque sentía vergüenza que afuera se dieran cuenta de lo que estaba pasando adentro. Después de un momento nadie más tocó la puerta. Parece ser que nadie se dio cuenta de lo que pasó adentro porque no trajeron ni a vigilancia ni a seguridad a ver qué es lo que estaba pasando allá. Pero hermanos, al humillarme en la presencia de Dios pude descansar ante Él. Le dije lo que estaba pasando y tengo que reconocer, quien se estaba comunicando era más el Espíritu Santo porque yo no era ni siquiera capaz de ser coherente para arreglar las ideas con las que quería orar a Dios. En Marcos capítulo 14, versículo 38, el Señor Jesús dijo, permanezcan alerta y pidan fuerza para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Son las 8. ¿Me regalan 10 minuticos y termino los 3 puntos para que esto quede completo? ¿Sí? Tercero, en esa humillación ante el Señor, exprese lo que siente al Señor. Versículo 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Así que usted no tiene que empezar a orar lo que usted cree que Dios quiere escuchar. Uno de los grandes problemas que tienen los cristianos es que cuando van a orar, ellos empiezan a buscar las palabras que creen que Dios quiere escuchar. Y la verdad es que por más que uno cambie las palabras, Dios escucha el corazón antes que nuestras palabras. La Biblia dice, no está la palabra aún en nuestra boca cuando el Señor ya la conoce toda. Así que no es necesario buscar palabras bonitas para decirle al Señor lo que estamos sintiendo. Por tanto, dígale al Señor lo que usted siente. Dios, me siento incompetente, Dios, me siento frustrado, Dios, me siento engañado, Dios, me siento un farsante, Dios, me siento frustrado, Dios, esto no es lo que yo hubiera querido para mí, Dios, trabajo mucho y no prospero, Dios, me avergüenzo de lo que soy, Dios, quisiera tener más cosas para caerle bien a alguien, o quisiera tener esto para demostrarle a los demás que yo sí puedo. Y aunque esa parece una oración egoísta, finalmente es lo que usted está sintiendo y es lo que Dios quiere escuchar. Estos ejemplos que acabo de decir pueden ser crudos y leídos a primera vista como muy improbables, pero al detenernos al pensar en lo que sufrimos en este cuerpo y en esta vida, usted se dará cuenta que no están lejos de nuestra realidad. Dios, soy un borracho, Dios, soy un mentiroso, Dios, soy un mujeriego, Dios, soy muy sensual, Dios, siempre hablo mentiras, Dios, siempre quiero sacar provecho de los demás. ¿Te parecen muy duras esas palabras? Dios sabe quién eres y Él está deseando que tú lo reconozcas. Recuerde que cuando nos humillamos ante Dios y le decimos lo que estamos sintiendo, se convierte en una oportunidad para decirle a Dios que hemos estado ansiosos porque hemos cambiado la perspectiva y porque nos entregamos a algo menor que Él. Piensa en una persona que consume alucinógenos. ¿Cuánto mide un cigarrillo? ¿Cómo se llama un cigarrillo de marihuana? ¿Cómo se llama eso? Un cigarrillo, un bareto, un porro. Porro, experto. Compare un porro. Compare un porro.
con la grandeza del Señor. Y algunas veces estamos entregados a esto menor y esto menor nos tiene ansiosos. Compare una botella de Johnny Walker, Old Park, aguardiente antioqueño. Trate de mirar al cielo hacia ella y algunas veces estamos ansiosos por esto menor, por esto que es menor que Dios. Cuando le decimos a Dios lo que sentimos, ¿sabe qué pasa? No le estamos diciendo algo nuevo a Él. Él sabe quiénes somos, Él sabe lo que sentimos, pero al decirlo, abrimos las puertas al diálogo para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos diga lo que en realidad Él piensa de nosotros. Y le aseguro que lo que Dios siente por nosotros en su compasión es verdadero amor. Y en ese verdadero amor Dios nos confrontará, pero siempre nos hará ver que esa botella, ese porro, esa pornografía, esas mentiras, siempre serán menores que Él. Y a pesar de todo esto, Él nos sigue amando. En cuarto lugar, cuando usted haya experimentado esto, usted va a empezar a sentir un tremendo descanso porque la presencia de Dios sana, la presencia de Dios salva, la presencia de Dios cambia la ansiedad en paz y en alegría. Pero es su responsabilidad que a partir de ese instante usted empiece a ejercitarse en el dominio propio. Versículo 8 en su parte A de Primera de Pedro capítulo 5. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Si tu ansiedad te lleva a comer más, a buscar placer sexual, a gastar dinero en cosas que no necesitas, a fumar, a embriagarte, a enojarte, a gritar, a dormir, a pelear, a buscar llamar la atención, a enfermarte, pues llegó el momento de que practiques el dominio propio. Y ese dominio propio significa que en ocasiones deberás no aceptar las salidas que el diablo te plantea como forma de dejar de sentir la ansiedad. Porque las formas que el diablo te presenta te aliviarán la ansiedad por un momento, pero luego traerán una tremenda culpa que sumada a la ansiedad te harán perder la fe. Cuando buscamos alternativas que no son ir a los pies del Señor Jesús, quedamos expuestos a una tentación que nos invitará a desestresarnos por medio del pecado, pero que luego traerá unas terribles consecuencias. Se romperá la relación con Dios. Se abrirán las puertas a las maldiciones por el pecado. Se perderá la alegría de vivir. Se dañarán las relaciones interpersonales. Y finalmente caeremos en las garras del diablo. Pedro dijo: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando una dama que no es tu esposa te escribe un mensaje diciéndote que le encantaría verte, tú debes entender que en ese momento no solo está ese mensaje en tu teléfono, sino que alrededor tuyo está el diablo como león rugiente porque quiere devorarte. Y aunque tú escribas y respondas a ese mensaje y luego borres para que tu esposa o tu esposo o alguien no lo vea, debes saber que lo vio la persona que te está tentando, lo vio Dios, lo vieron los ángeles y lo vio el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Practicar el dominio propio y mantenerse alerta es un asunto que hace que el diablo esté lejos de nuestro entorno. Pequeñas cosas se convertirán en la forma como el diablo podrá agarrarnos. En quinto lugar, una cosa que es muy necesaria es salir de tu propio mundito.
Y voy a hacerme entender enseguida. Versículo 9 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Todo el mundo. ¿Sabe, hermanos, qué nos está matando? Que cada uno está construyendo un propio mundito. Un mundito en el que nos hemos vuelto intocables. Pero es un mundito que está limitado. Nuestro entorno es muy chiquitico y nosotros creemos que es lo máximo. Permítame, le pongo un ejemplo. Usted tiene dos muchachos de 15 años. Uno de ellos vive en un barrio popular donde hay pocas oportunidades. El otro vive en un barrio de estrato alto donde hay muchas oportunidades. El muchacho de estrato bajo, lo único que ve en su entorno son a los malosos en la mejor motocicleta del año, con joyas, inclusive algunas veces con carros, consumiendo drogas, consumiendo licor y haciendo unas fiestas impresionantes cuando tienen un logro de maldad. El muchacho que está en estrato alto tiene la oportunidad de ir 2 o 3 veces de vacaciones con sus padres a algún lugar del mundo. En las vacaciones de diciembre vamos a Europa, en las de mitad de año vamos a los Estados Unidos y en la de octubre nos vamos para Cartagena a tomar unos días de sol. Pero este muchacho siempre está viendo que sus padres están rodeados de empresarios, gente trabajadora, gente que aprende idiomas, gente que está estudiando nuevas carreras. Y cuando usted para estos dos jovencitos juntos, se va a dar cuenta que este jovencito tiene un mundito muy pequeño. Este otro, a pesar que tiene la misma edad y se supone que está recibiendo la misma educación, tiene una forma de ver las cosas de una manera diferente. Hermanos, algunas veces nosotros somos como estos muchachos que tienen pocas oportunidades. Creemos que la iglesia son estas 4 paredes. Creemos que la familia son nuestros 5 miembros familiares. Creemos que la vida no existe más allá de las montañas de nuestro valle. Y peor aún, creemos que los únicos problemas son los nuestros. Que los únicos que requerimos atención 24/7 de todo el mundo somos nosotros. Pedro dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pensar que nuestra situación tiene alterado el planeta es muy iluso. Y por otro lado, es una estrategia del enemigo. Cuando digo salir de nuestro propio mundito, quiero decir que no podemos en medio de la ansiedad quedarnos centrados en nosotros. Hay personas que por ansiedad llevan meses y años encerrados en una habitación o en una casa. Y ellos dicen, yo oro al Señor, yo lo busco acá y quiero que sepa, aunque usted ya le dijo al Señor con franqueza lo que está sintiendo, ya es momento para que usted empiece a pensar que otros necesitan de ti, que otros necesitan tu ayuda, que debes dejar de centrar todo en ti y que debes centrarte en una realidad. Cuando somos iglesia, todos estamos pasando por dificultades. Si usted por un momento se parara y diera una vista panorámica de todos los que estamos en este salón o en este templo, y además se sumara a todos los que están conectados en nuestras redes sociales y la emisora, usted debería ser consciente. Todos estamos pasando por sufrimientos. Dese cuenta que nos ha pasado que al centrarnos en nosotros, perdemos la dimensión del sufrimiento de otros. Pero cuando nos centramos en Cristo Jesús, aprendemos a ver las necesidades de otros como cosas más importantes que las nuestras. Y no estoy diciendo que las nuestras no sean importantes. Lo que digo es que si todos viéramos lo de los demás como un asunto del que debemos apropiarnos para orar, clamar y pedir al Señor, todos estaríamos desocupando nuestra mente de nuestro propio egoísmo para llenar nuestros pensamientos con Dios, con su palabra y con la necesidad de nuestros hermanos. Jesús dijo,
Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Tuviste problemas hoy? Mañana también tendrás. ¿Estás preocupado hoy por los problemas de mañana? Vive los de hoy y espera hasta mañana. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? Apréndase estos 5 puntos y póngalos en práctica. Identifique el problema. Humíllese delante de Dios, es decir, arrodíllese, ore, clame, adore, lea la Biblia. Exprese lo que siente al Señor. Ejercítese en el dominio propio. Salga de su propio mundito. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.